Hola amigas, amigos, bienvenidos al Portal del Villegas en esta edición de día jueves que cuenta con el alto auspicio de Nicole Rodríguez, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando, ¿tú cómo estás? Se te ve bien, se He te ve tenido bien. mejores temporadas, pero estoy saliendo finalmente de mis problemas de gota y por lo tanto se acerca el día en que voy a poder destapar otra vez un botellón de vino, porque eso no lo voy a cambiar. No Ah, crean ustedes que me voy a dedicar voy a ponerme astemio simplemente porque me duele un dedo. No, jamás, jamás rendiré mis gustos por lesera. Y fíjate que me llegó, jamás hubiera pensado lo sí, contrario, jamás. bueno, me llegaron algunos datos relativos al personaje que lo sorprendieron tratando de echar abajo ya con herramientas, ¿ah? El monumento de Manuel Baquedano, respecto al cual todavía nosotros con Nicole no sabemos qué va a definir el Consejo de Monumentos Nacionales, porque al momento que estamos grabando esto no hay ninguna información, así que asumimos que están todavía reunidos tratando de ver cómo se las arreglan con este problema que además de algunos de estos caballeros los debe atemorizarnos. Más que pensando en lo que le conviene al país, muchos deben estar pensando en qué me conviene a mí, para no meterme en la pata de los caballos. No me cabe ni una duda. Como hace todo el mundo hoy en día, parece. Esa es la realidad. Bueno, El- me llegó el bueno, currículum de este señor. Resulta que este combatiente por los más grandes y elevados principios de la humanidad es un tipo con un nutrido prontuario, como dicen tus colegas. Ha sido condenado por robo, ha sido detenido por ataque a las personas, por microtráfico y ¿qué más? Habían varias cosas más. Eh, amenazas contra personas, también por la ley de propiedad intelectual, sí, vendiendo artículos discriminación falsos. ambulante, Bueno, en general por microtráfico de droga, creo que fue lo más reciente, que fue el 2012. bueno, ese es el perfil de nuestros revolucionarios. Los de la calle, muchos de ellos son como este, no todos seguramente. Los del Congreso, ¿para qué los voy a definir? Pues se definen solitos, todos los días muestran una nueva hilacha, así que no voy a perder tiempo definiéndolo. Termino lo del monumento repitiendo lo que dije ayer, que el asunto es bastante más serio que simplemente una cuestión práctica de dónde poner un monumento, que es, no olvidemos, es una tumba, no es meramente un monumento, es una tumba a un soldado que no sabemos quién era, anónimo, que fue rescatado de un campo de batalla de la Guerra del Pacífico. No es cualquier cosa, es un símbolo nacional. Para algunos puede que ese símbolo ya no signifique nada, pero aunque para uno no signifique nada un símbolo, para mí no significa nada la bandera, no sé, de Sudán o de alguna otra cosa, ni siquiera sé cómo es, pero la respetaría porque es un símbolo de una nación. Entonces no es cosa de simplemente ver dónde la ponemos esta estatua, que no le hagan daño, y además hago la pregunta, ¿qué pasa con la tumba misma? ¿Se queda ahí sin monumento? ¿Trasladan también el cuerpo de ese soldado? ¿Destruyen esa tumba? Es una cuestión bastante más seria que lo que algunos pueden creer que es una cuestión práctica nomás. Claro, hoy se reunía el Consejo de Monumentos Nacionales desde las 3 de la tarde. Yo, para serle honesto a nuestros auditores, pensé que ya a la hora que grabábamos el programa teníamos alguna respuesta. Efectivamente, yo voy en la línea que tú has comentado varios días con respecto a que no se trata simplemente de cambiar este monumento, y le quiero agregar algunos ingredientes. A mí me parece que todas esas frases con respecto a que es un país que es incapaz de defender sus símbolos y de su historia, incapaz de defender su tradición, etcétera. A mí me parece que el hecho de que el monumento del general Baquedano haya quedado ahí, justo en la zona cero, como la llaman, fue bastante improvisado, o sea, le tocó. No me parece que el hecho de que ahora sí que la quieren derribar, porque ahora sí se convirtió en un símbolo de la lucha de estos grupos, pero desde un principio a mí no me parece que se enfocaron en este monumento. Hay que recordar que desde que comenzaron todos estos actos violentos en octubre del año 2019, fueron atacados una serie de otros monumentos también, y varios de ellos simplemente porque estaban en el paso de las manifestaciones, en el paso de estos grupos. Les voy a dar algunas cifras. Se hizo un catastro después de octubre del 2019 y se hizo un catastro solo en 421 monumentos nacionales, después de estas manifestaciones de octubre, donde se determinaron que alrededor de más de 300
tenían algún tipo de daño o algún tipo de alteración. Nosotros tenemos alrededor, en nuestro país, alrededor de 1.319 monumentos. Incluso algunos decían que son 400 los que presentaron daño. Y en general, varios de ellos, la razón que se da es que estaban en los lugares donde la gente se manifestó, no es que fueron a buscar específicamente esos monumentos. No así en otros, como lo que ocurrió quizás con la Armada en Iquique, donde ellos tuvieron que salir a defender algunos emblemas y donde ahí surgió la declaración de la Armada. Ahora, por eso creo que a esta altura del partido ya el monumento del general Baquedano sí va a quedar como un símbolo de esos grupos violentos y sí van a seguir con la intención de derribarlo, porque ahora ya derribarlo se convirtió en un objetivo, no así en octubre del 2019. Eso por un lado. Ahora, dime, Fernando. No, te iba a decir que realmente importa re poco si había un motivo al principio o no. Lo que interesa es lo que pasa ahora, lo que significa ahora. Si al principio fue por casualidad que llegaron ahí, está bien, puede ser. Pasaron por ahí, la Plaza Baquedano, también se usaba para fiestas deportivas, lo que ustedes quieran. Pero lo que interesa es lo que ahora significa. Cuando estos tipos tratan de destruirlo, al otro día llegan los funcionarios municipales a repararlo, en la noche vuelven a destruirlo y así sucesivamente. Y con cada una de esas iteraciones se ha ido cargando de más simbolismo. Es una especie de guerra entre dos Chiles, he dicho. Así es. Afortunadamente, esta es una guerra que, por lo menos, y espero que así siga siendo, no va dirigida directamente contra las personas. Habría que ser muy ciego para decir aquí hay gente que está tratando de matar a otra. No. No hay esa intención, creo yo, en los grupos incluso de extrema izquierda, creo yo. Digamos como política de esos grupos, aunque podría haber algún tipo que comete un crimen. Creo que se han concentrado, han hecho un esfuerzo por no atacar personas, salvo en los enfrentamientos con carabineros donde se genera una situación distinta. Se genera una situación, por así decirlo, contingente. No es un plan, vamos a ir a quemar un carabinero hoy día y vamos a matar a tal persona mañana. No, eso no ha pasado. No hemos llegado a esa fase y espero que no lleguemos nunca en que de la destrucción de monumentos se pasa a la destrucción de personas. Hasta ahora se ha mantenido, casi podríamos decir que esto ha sido una revolución comparada con lo que suelen ser pacífica. A pesar de que a la izquierda le conviene, por supuesto, multiplicar sus víctimas y convertirlos en mártires, y a pesar de que en la Araucanía especialmente han habido muertes, y no pocas, yo creo que van ya una docena de personas que han muerto por distintas causas, pero en general yo lo que todavía me sostiene, no voy a decir en el territorio del optimismo, pero sí en el de alguna esperanza de que no vayamos a derrumbarnos como país en un baño de sangre, en una cosa terrible, es que ha habido cierta contención. Y ese es un factor también que está presente en el gobierno. Hay un elemento de cobardía, hay un elemento de temor, y hay un elemento de contención también que está operando, que de hecho uno lo ve en otros países también. En Estados Unidos, acuérdate que Donald Trump, aunque parece que quiso, no pudo usar medidas más duras para contener las revueltas que fueron incluso peores que las de Chile, ¿no? Porque se prolongaron como por 3 meses, ¿te acuerdas? En 30 ciudades. Sí, pero no me parecieron peores que las de Chile porque creo que se contuvieron de otra manera y segundo, hubo una transversalidad en la crítica hacia la violencia en las calles. Si bien, por supuesto que un sector demócrata aprovechó. A mí en general, para no entrar en el fondo del tema de Estados Unidos, no me parecieron peores que las de Chile, porque en el caso de Estados Unidos, creo que las instituciones mostraron mayor fortaleza que las chilenas. Y a medida que ha pasado el tiempo, las instituciones que debieran restablecer el orden en Chile, por lo menos, no han demostrado esa fortaleza. Yo me refería al grado de destrucción o de ataque y vandalismo callejero. Respecto a la reacción del gobierno, tú tienes razón. Y tienes razón, por último, por default, porque es difícil imaginar un Estado que haya sido más pasivo que el nuestro. Con lo del monumento a Baquedano se está demostrando. Fíjate que cuando la naval sacó a sus infantes a rodear el monumento a Arturo Prat con alambre púa, fue por una decisión de ellos, no del gobierno. Claro. No fue el gobierno que dijo vayan a defender, fue la naval, que tiene además sus cuarteles ahí mismo, pues su alto mando está a 50 metros de distancia. Y ahora, no sé,
Vamos a ver qué pasa con el Consejo de Monumentos Nacionales, porque sería muy decidor si sacan el monumento, es como decir, arriaron la bandera. Es que, del punto de vista, cuando empezaron a levantarse estas voces de mejor sacarlo si es que lo van a romper, por supuesto que el punto de vista práctico, la gente dice, bueno, sí, en realidad sí lo van a romper, pero esto no tiene que ver una dimensión práctica, tiene que ver una dimensión política. Así es. Y la dimensión política, yo diría que en términos generales, dice que sacarlo significa finalmente claudicar o renunciar a restablecer el Estado de Derecho. Y además, no olvidemos que en toda esa zona, y algo que quería también tocar acá, no solamente está el monumento del general Baquedano. Esa zona, desde octubre del 2019, que constantemente ha sufrido daño, y así es como que ha estado cerrando el comercio. El comercio no puede trasladarse, no puede decirle a alguien, bueno, sáqueme esta infraestructura y me traslado a otra parte. Entonces, tú tienes 70 locales que han ido cerrando paulatinamente y sistemáticamente desde ese octubre. 3 de cada 4 negocios, más o menos, se dice que han cerrado y que van a seguir cerrando. Además, tiene la gente que vive ahí, que ya no quiere vivir ahí, pero que no puede vender sus viviendas. Entonces, finalmente hay un deterioro general de la zona porque no han podido restablecer el orden y la seguridad. Entonces, ¿qué sacamos? Si fuera desde el punto de vista práctico, simplemente sacar ese monumento. Y te quiero agregar además otra dimensión política que, si bien el gobierno ha sido débil, tampoco le han hecho fácil, y acá es donde viene la mezquindad política, tampoco ha sido fácil, porque cada vez que hay no creo que estrategia, una táctica nueva de fuerzas policiales, o cuando se rodea la plaza o no se rodea, pero se ven distintas maneras de enfrentar a esta gente el día viernes, salen las críticas constantemente, inmediatamente. Vi el viernes, que fue el día donde uno se sorprendió cómo llevaban materiales para sacarle las patas a los caballos del general Baquedano, con martillo y con chuza y una serie de otros elementos que parecía una construcción completa, que, dicho sea de paso, esta persona de 38 años que detuvieron estaba con todos esos elementos. Entonces veo algunas frases de, por ejemplo, el candidato a gobernador regional, Claudio Orrego, diciendo se necesita que el gobierno actúe y que restablezca el Estado de Derecho. Bueno, pero dentro de los derechos humanos. Y ahí entramos en una zona bastante compleja y bastante nebulosa, porque a esta altura yo creo que nadie entiende muy bien qué significa que las fuerzas policiales actúen con fuerza, porque al final se necesita actuar con fuerza, pero dentro de los derechos humanos. Mira el caso de Pío Nono, donde lo revisamos en el programa, pero me han seguido llegando videos. Yo no soy jurista, yo no soy fiscal, pero uno tiende a pensar, si uno lo ve de una manera tranquila, el video, que el carabinero que se acercó a este adolescente que cayó al río Mapocho, se acercó porque estaba en funcionamiento esto de ir cercando a la gente y de agarrar a las personas que estaban en la manifestación o que estaban destruyendo. Y en ese intertanto se cayó. Por supuesto que el carabinero fue con fuerza, pero se cayó. ¿Hubo una intención de tirarlo al río Mapocho para que se muriera? Creo que está muy lejos de eso. Entonces, ¿cómo es que desde el sector político, de la oposición principalmente, siguen pidiendo orden, Estado de Derecho, pero a la vez van a seguir criticando que ocurran estas situaciones y quitándole el piso político a Carabinero? Entonces, muy difícil restablecer el orden así. Y te doy el último ingrediente porque sé que en esto vas a poder darme tu opinión. Ahora que viene la campaña presidencial, han surgido algunas corrientes en el Partido Socialista, y que creo que lo expresó José Miguel Insulza en una carta en el Mercurio, hablando de que ellos son del socialismo democrático. Y otros se han estado como sumando a esto para poder diferenciarse de esta extrema izquierda que durante el año pasado y antepasado vimos cómo el Partido Socialista se sumaba a estos ecos y a estos reclamos del Frente Amplio, el Partido Comunista, y se sumaban en general a ciertas corrientes de izquierda extrema. Bueno, ahora que están presidenciables y que quieren ganar elecciones, está esta corriente levantándose del socialismo democrático. Entonces, varios preguntan, bueno, si son socialistas democráticos, por default, como tú recién dijiste, hay otros que no son democráticos. Entonces, ¿cómo es que llaman a una alianza lo más amplia posible, esta vocación de mayoría entre toda la izquierda, si ellos mismos están dando a entender que hay una izquierda que no es democrática? Esa alianza no es posible.
Bueno, es posible desde el punto de vista electoral, obviamente. Tú puedes aliarte con el demonio para ganar una elección. Lo que pase después es otra cosa. La confusión mental y la hipocresía y el cinismo de la izquierda es abrumador. Y estos sectores medios, estos sectores que intentan aparecer ahora como moderados, así, en las palabras de Insulza, incluso en un momento dado las palabras de la Narváez, aunque mostró Lilache el otro día, es un acto de hipocresía, de oportunismo o de cobardía. Elige tú, a lo mejor es una mezcla de las tres cosas en algunos de esos sectores, entre los demócratas cristianos, algunos socialistas, algunos PPD incluso, que con una mano quitan lo que te dan con la otra, porque por un lado le tienen miedo a la extrema izquierda, por otro lado quieren ganar y eso significa ir unidos y no separados, por otro lado tampoco les gusta realmente lo que hace, lo que plantea la extrema izquierda. Entonces en esa confusión se dan vueltas, y eso se manifiesta con esas contradicciones que tú mencionas, que por un lado piden orden y por otro lado le atan las manos al gobierno. Eso es la parte hipócrita de esta gente. Y la parte oportunista es esto de hablar de la gran alianza, a ver si ganamos, después vemos qué hacemos, no tienen idea qué harían después. Aunque yo te puedo decir lo que pasa después, porque esto se ha pasado históricamente muchas veces. Estos grupos moderados, la revolución se los comen. Los dioses tienen sed, como decía Anatole France. Los moderados, los girondinos, los que tratan de que sí, pero que no, pero que un poquito, pero no tanto, a eso se los come la extrema izquierda. Que son gente más decidida, más apasionada, más fanática, más dispuesta a todo, más inescrupulosa, con una idea más obcecada acerca de que el fin justifica los medios. Frente a esa fuerza, los tibios se los comen por los pies, simplemente, se los comen. Al señor Insulza se lo van a comer, al señor Heraldo Muñoz se lo van a comer a todos, si llegaran a gobernar. Así que ojalá que no lleguen a gobernar. Y mientras tanto nos ofrecen este espectáculo de la incoherencia lógica más absoluta, diciendo una cosa que contradice la del lado, haciendo posturas, quieren orden pero sin que haya carabineros. Quieren que la carabineros actúe pero que no actúe. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Dice uno. La cuestión es esa. Tú cuando vives en la mentira, cuando tú vives en la contradicción, eso se manifiesta en tus actos y en tus palabras. Dices una cosa, pues dices otra. Todos conocemos gente que vive así, dándose esas vueltas, porque están con un pie en una parte y el otro en otra, y en esa contradicción se agitan y hierven a fuego lento. Así que, en cuanto a Insulza particularmente, bueno, Insulza es como, a propósito de monumento, es el monumento a ese tipo político. Siempre lo fue. Incluso en los años en que era joven y hasta guapo y andaba un montón de minas así orbitando a su alrededor, cuando era muy glamoroso y tiraba mucha pinta a ser, ¿cómo se llamaban estos movimientos demócratas cristianos, revolucionarios, semi-izquierdistas, la izquierda cristiana, no sé qué, payasá? Y entonces estaban estos tipos con el pelo al viento, eran unos Brad Pitt de la política. Ya en ese entonces, Insulza era un político de cafetín, de pasillo. No recuerdo que jamás haya ganado una elección hasta la que ganó como senador, creo que es, ¿no es cierto?, senador por el norte. Fíjate, tardíamente en su vida, en el crepúsculo de sus años políticos. Era un tipo que se movía en ese mundo intermedio de los practicones políticos, y seguramente Heraldo Muñoz es de la misma tela. La Paula Narváez no, porque esa mujer es hija putativa política de Michelle Bachelet y eso la pone en un territorio, digamos, no de la cosa vacilante, sino que de la cosa simulante. Ella es recontra de izquierda, pero simula otra cosa fríamente para obtener votos. Ese es el cuadro que tenemos en este momento y mi impresión es la misma que tuve, Nicole, cuando tú y yo trabajábamos en una radio antes de las elecciones presidenciales, cuando yo hablé más de una vez del desplazamiento de placas tectónicas. No sé si te acuerdas, yo escribí sobre eso y creo que ese fenómeno se ha seguido produciendo todo este tiempo, incluso con explosión, como la llaman, ¿cómo es? Las demandas sociales, el estallido social entre medio. Ese desplazamiento ha continuado, y como dije ayer, yo creo que en algunas partes de la izquierda están viendo que las elecciones de los constituyentes de la nueva constitución no van a salir airosos. No. O sea, electoralmente es difícil ya por un tema práctico, que fueron divididos. Ya partieron de una base bastante atrás al haberse dividido. Pero también cuando uno ve estas declaraciones, aparte de lo sinuoso de estos
socialistas democráticos que se están dando cuenta de que esas reivindicaciones famosas del estallido, etcétera, son bastante más moderadas que esta revolución que en un principio creyeron varios en los partidos de la oposición cuando comenzó el estallido de octubre. Y uno lo ve... ¿Tú te refieres a la insurrección de octubre? Entonces, finalmente uno lo ve en los planteamientos de los candidatos como Paula Narváez, que a veces va un poquito más a la izquierda, pero retrocede. Lo mismo con Jimena Rincón, pero Jimena Rincón no me extraña porque Jimena Rincón trata de estar bien con todos los espectros. Sí, y además es menos lista que Paula Narváez, digamos las cosas. Menos lista. Lleva más tiempo en la política visible, porque también hay que diferenciar la primera línea, cuando detrás hay una serie de grupos de políticos que a lo mejor uno no los ha visto en campaña, pero que han estado involucrados. Y en el caso de Jimena Rincón, claro, ha sido más política de primera línea que Paula Narváez, pero Paula Narváez se mueve un poquito de una manera más astuta, digamos. Además, también Jimena Rincón ha estado más en primera línea y por ende se le conocen más fallas también. Sí, pero como otras señoras ahí de ese sector, como Adriana Muñoz y otras, no es un genio deslumbrante, digámoslo así. No es un genio. Nosotros tampoco, por si acaso, no nos reten, no estamos acusando a nadie de nada. Nosotros no estamos postulando nada. Pero yo creo que son menos genios deslumbrantes que otros, me da impresión. Oye, bueno, de este tema, solo desprender la pregunta, y yo creo que es algo que las personas, yo lo he visto en las conversaciones, cuando se habla, bueno, ok, se le pide al gobierno que restablezca el Estado de Derecho, que imponga el orden, la seguridad, que al final es una de sus principales tareas, y es el monopolio además que tienen ellos. Perfecto, entonces, ¿de qué manera, y esa es la pregunta que la gente se hace, de qué manera vamos a permitir que Carabineros o las fuerzas de seguridad puedan aplicar la fuerza o aplicar ese Estado de Derecho o aplicar ese orden sin que los empiecen a denunciar que violaron los derechos humanos? ¿Dónde están los márgenes de los derechos humanos y cuáles son esos derechos humanos? Y esa pregunta a mí me parece que el gobierno tampoco las ha respondido y no las han respondido las personas que critican también a las fuerzas policiales. Los derechos humanos está hecho de goma. Tú los tiras para un lado, para el otro, según tu interés. Para la izquierda, que hay una organización criminal en la Araucanía que quema, destruye y mata, no hay ningún problema de derechos humanos. Lo que haga la policía siempre es un problema de derechos humanos. ¿Qué haces tú con esa concepción? ¿Cómo puedes tú trabajar con esa concepción? Luego tenemos los del gobierno que viven como hipnotizados con este concepto, que se ha hecho universal por lo demás, y que también se aplica en todas partes como un as, como un joker de un juego de cartas para los fines que tú quieras. Y por el lado del gobierno difícilmente vamos a ver ningún cambio en eso, porque yo creo que el gobierno hace rato que está en la onda de mirar al reloj para irse para la casa. Ya no tienen ninguna ambición de ejercer alguna acción política que lleve las cosas a un lugar u otro. Se están dejando llevar, están tratando de salir lo más airosamente posible. No van a salir airosamente posible, pero por lo menos que no los cuelguen en el primer farol a mano. Quieren salir arrancando. Après moi le déluge. Eso es lo que está diciendo Piñera y todos los demás. Que no me jodan a mí, que no me vayan a joder a mi casa, que no me lleven a algún tribunal internacional así manejado por estos garzones que abundan hoy en día. Están pensando en eso, no están pensando en cómo arreglo el problema. Para nada. Y nadie espera en ninguna institución, y te lo aseguro, aquí con conocimiento, en ninguna institución del Estado hay nadie, ni el que sirve el café en los casinos de esas instituciones, que crea que en algún momento les van a decir, ok, nosotros estamos, como dice, por aquí lo tengo, el artículo 6 de la Constitución Política de Chile, el artículo 6 de la Constitución Política de Chile que todavía nos rige, amados hermanos, dice, ya se me perdió, ya como siempre me pasa cuando quiero citar algo. Bueno, rellenamos por mientras, no importa. No, si ya lo voy a encontrar. Yo creo que hay que tener paciencia en la vida. Dice aquí, artículo 6, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Está claro. Y cualquier constitución dice más o menos lo mismo.
Pero nadie espera ya que este gobierno vaya a leer el artículo 6 de la Constitución. No se atreven. A lo mejor se les olvidó leer incluso. Vaya a saber uno. Está bien, pero hay situaciones que a veces yo no las quiero tildar de ridículas, pero es tanto el énfasis que se da y de pasar la prueba de la blancura con respecto a los derechos humanos, que acá no se trata de estar en contra. ¿Quién hoy en día está en contra de los derechos humanos? Nadie está en contra de los derechos humanos. Es imposible. Un dictador, no sé. Es como estar en contra de la gravitación o en contra del blanco. Es una estupidez. O sea, los que andan con esa manera de pensar son realmente tarados. Porque aquí no se trata de los derechos humanos. ¿Cuáles derechos? ¿En qué circunstancias? ¿A cambio de qué deberes? Esas son las cosas que precisan un concepto. Tú no puedes decir estoy a favor de los derechos humanos como que dice estoy a favor de la vida. Como hay otros que dicen estoy a favor de la dignidad humana. Otra huevada que no significa nada. Entonces es increíble que gente que supuestamente tiene por lo menos un coeficiente de inteligencia normal se hayan comprado esto y lo hayan convertido en guía de sus acciones. Me refiero al gobierno, ¿no? Porque los otros saben perfectamente que es un instrumento político nada más. A eso me refiero cuando uno se topa con titulares con el resumen de lo que ocurrió después del famoso 8M el día lunes, con respecto a los 84 arrestos, principalmente hombres, por lo demás, los 75 eventos, 10 carabineros lesionados, y ponen más diálogo. Ese fue el resumen, que hubo más diálogo entre carabineros y los manifestantes. Están poniendo a carabineros en una situación imposible. ¿De qué manera se puede dialogar? Yo no estoy diciendo que entren a arrasar con todo. Yo me imagino que las tácticas que tienen para poder a lo mejor cercar el grupo violento o detener una manifestación que por lo demás, a lo mejor el delito es simplemente estar interrumpiendo el tránsito. Con eso basta para que Carabineros tenga que pedir que se cambien o que se salgan. Entonces, el titular que debe estar muy contenta de la moneda es más diálogo. A mí me parece que pasa... Eso ya, ¿qué más te puede decir? Es una confesión de parte de que los tipos no se atreven a hacer nada. Obviamente que tú no puedes controlar una multitud que está dispuesta a usar la violencia y que la usan, sobre todo porque además saben que están protegidos por muchas cosas. Protegidos por Madame Bachelet, protegidos por la prensa que se vendió completamente, protegidos por los líderes de opinión, de la televisión, las niñas en los matinales, la iglesia católica, todas las iglesias, creo, no sé todas las iglesias, pero por lo menos la católica, todos andan transmitiendo en la misma onda, entonces se sienten protegidos por Dios, el diablo, los arcángeles, por todo el mundo. Entonces, ellos mismos escalarían la violencia, habría que usar fuerza. Entonces en ese mismo momento se aprieta el botón, se prende la luz roja, están atropellando los derechos humanos. Es una situación imposible y tú no te imaginas el fastidio indescriptible que hay en este momento dentro de las instituciones de la República. Eso no puedo entrar en detalle, pero te puedo decir que la rabia, el desprecio que tienen por estas autoridades cagonas, cobardes y entreguistas es fenomenal. Eso más te digo. Y ahora entro a mi primer bloque social. Yo creo que es imaginable, Fernando, lo que tú dices. Yo creo que es perfectamente proyectable esa indignación porque quienes integran las ramas de las Fuerzas Armadas o quienes integran el Carabinero o las fuerzas policiales, PDI, se integran con una misión que es muy distinta a la vida común de uno que donde trabaja tiene un oficio, pero ellos tienen una misión clara cuando entran en esas instituciones y esa misión no la están cumpliendo y no la están cumpliendo porque están con una camisa de fuerza, pero a mí me parece que el comunicado del Ejército de la manera que está escrito no solamente se refiere a los antichilenos para hablarle a esa gente que va a la Plaza Baquedano todos los viernes, sino que a mí me parece que también le está hablando al resto del mundo político diciendo la definición que ellos hacen de esos, voy a poner entre comillas, manifestantes de los días viernes. Están diciendo que son antichilenos y la misión que tienen ellos es de defender a los chilenos, no a los antichilenos. Así es. Bueno, primer bloque, estimados amigos, si usted quiere tener una parte de sus recursos, sus ahorros toda su vida, quizás su plata, lo que sea, de una manera así absolutamente intocable por las circunstancias de la vida, le sugiero que vaya a compreoro.cl y compre lingotes de oro, que son unas pepitas que se las he mostrado muchas veces, 10 gramos, oro puro, cerca de $1 cada uno de esos lingotitos. Hay lingotes de 1 kilo de plata pura también, que también valen mucha plata, y valen, esto es lo importante, esas cosas tienen valor en cualquier lugar, no degradan.
no sufren los avatares de una bolsa o de una corrida bancaria, ninguna cosa. Y son valiosos en cualquier parte del mundo. Es que hace bueno tener una reserva en la vida, así como algunos tienen bienes inmuebles, por lo mismo. Bueno, esto es más reserva todavía. Entre a compreoro.cl y adquiera oro y o plata. Y otra forma de invertir es ir a naciones donde se prevé este año un crecimiento muy fuerte, como en Estados Unidos, una nación que parece que no hay manera de impedir que crezca, porque tienen tantos potenciales. Y si usted no sabe cómo hacerlo, le sugiero que entre en una relación con inviertanusa.cl, que es una empresa chileno-norteamericana que no solo conoce cómo se invierte allá, sino que tiene ofertas inmobiliarias, franquicias, lo ayuda a constituir sociedades en Estados Unidos, le puede conseguir una visa de emigrante a Estados Unidos como inversionista, lo asesora para las inversiones, todo lo que tenga que ver con sus negocios y quizás hasta con su estadía en ese país, en inviertanusa.cl. Y seguimos con la plata, porque hoy día estoy muy fenicio, partí con pura plata. Si usted tiene millas acumuladas, que no son más que una expresión matemática en el aire en este momento, conviértalas en dinero, entrando a kmmillas.cl. Acuérdese lo que le he explicado y le he advertido muchas veces, que de repente las compañías borran todas las millas que usted acumuló, así como llegan los tipos, los apicultores, y se llevan toda la miel que las abejitas acumularon en el año. De repente usted se queda sin nada. kmmillas.cl, estimado amigo, le van a comprar su millaje, conviértalo en dinero. Y si lo que usted quiere, ahora, siguiendo con este ámbito financiero en que me metí a todo dar, parezco un hombre de una mesa de dinero, si usted quiere vender una propiedad inmobiliaria, el mejor corredor de Chile se llama Ángel Hey, y lo prueba el solo hecho que ya casi no da abasto, y por eso que le digo, póngase en contacto al tiro con él para que acepte su bien. Ya no da abasto de todas las pedidas que tiene y sigue siendo tan rápido como siempre ha sido, porque tiene métodos innovativos y está vendiendo donde otros no venden absolutamente nada en Chile. Ángel Hey, aquí están los datos, a mi izquierda, a mi derecha, en algún lado, arriba o abajo. Ángel Hey, estimados amigos. Y continuamos con Nicole. Podemos pasar del monumento que no ha galopado nunca, está ahí esperando que lo echen abajo, que lo cambien o que lo, no sé, o que lo cuiden. Y pasemos a alguna otra cosa, si tú tienes por ahí. Sí, bueno, vamos a revisar varios temas que tú también has tocado en el programa, pero es que se han estado discutiendo en el Congreso y ya pasaron a una nueva votación, y por eso creo que vale la pena discutirlo, porque son cosas que van a salir muy pronto del Congreso y es bueno darle algunas miraditas quizás distintas a lo que la gente lee comúnmente. Y me refiero a la votación en 2 días que pretende establecer el gobierno. Ayer lo repuso la comisión mixta y va a pasar nuevamente a la Cámara de Diputados. 2 dimensiones. Uno, que creo que se repite con lo que dijimos con el monumento al general Baquedano. Del punto de vista práctico, uno diría, ¿por qué no? Se entiende, a lo mejor es muy larga. Acuérdense que son 4 votaciones al hilo, con más de 2.000, 3.000 candidatos en total, no en las papeletas, depende de las regiones. Pero cualquiera diría, bueno, va a ser mejor para que no hayan aglomeraciones, para que la gente tenga mayor posibilidad de participación, porque uno de los problemas que tiene nuestro sistema, que tiene pocos, pero uno de los grandes problemas es la participación electoral. Bueno, dos cosas puntuales. Uno, que políticamente sorprendió, porque si tú recuerdas, Fernando, y lo hablamos acá en enero, lo que se venía discutiendo no era hacer la elección en 2 días. El gobierno lo que venía negociando y discutiendo con el Parlamento es el voto anticipado, que son cosas distintas. Era permitir quizás que personas con problemas de movilidad u otros problemas que tú podías quizás acreditar, ibas a poder votar antes para no perderte la elección de ese día domingo. Eso por una parte. Pero en el segundo punto, y que creo que se hace eco de la mayoría de los analistas con respecto a ampliarlo a los 2 días, es que nuestras elecciones, del punto de vista político y con todo lo que ha pasado, ha terminado siendo el activo político más importante que nos queda, que es la legitimidad en resultados y en el proceso electoral chileno. Es muy raro y no lo recuerdo. Hay algunas objeciones con respecto a lo mejor un concejal, etcétera, pero nuestras más importantes elecciones jamás han sido objetadas o deslegitimadas por el contrincante. Entonces, muchos analistas cuestionan y dicen,
¿cómo es posible que el gobierno ponga en riesgo? Porque al final tiene un riesgo tener que pernoctar con las urnas, tener que sellarlas, aunque se sellen de otra manera, tener que poner a las Fuerzas Armadas a custodiar las urnas, es un riesgo, y le agrega un elemento que produce incertidumbre. Entonces dicen, el gobierno se está gastando lo último que nos queda de valor en la democracia. En segundo lugar está el tema del rol de las Fuerzas Armadas, y acá vienen estas cosas curiosas que me gusta comentar con ustedes, nuestro auditorio y contigo. Veo algunas declaraciones de Guillé, por ejemplo, diciendo que las Fuerzas Armadas están perfectamente capacitadas para custodiar las elecciones esa noche, así como lo hacen durante el día. Y uno, no voy a entrar en el tema, pero uno se pregunta al tiro, bueno, si las Fuerzas Armadas son capaces de custodiar uno de los elementos más fundamentales de la democracia, que son las elecciones, ¿por qué no pueden custodiar quizás la zona de la Araucanía de una manera tan perfecta como dice Guillé? Pero bueno, el tema de las Fuerzas Armadas lo podemos tratar otro día. Y en tercer elemento, y este sí que me parece fundamental, es el estar viviendo actualmente en esta famosa era de la posverdad. Recuerden en octubre, cuando ocurrieron todas las insurrecciones y empezaron a levantarse estas noticias a través de Twitter, de por ejemplo, una bien clarita que fue que había un centro de tortura en la estación Baquedano, que fue 100% desacreditado, nunca existió, pero que fue muy difícil sacar ese elemento de la verdad de las personas, porque ustedes saben que hoy en día uno levanta una desinformación o una mentira y ahí queda, y siempre queda un grupo que dice, no, si algo de verdad tiene que haber tenido, o saca algún elemento para poder justificarlo. Entonces, ¿qué pasará cuando alguien no esté conforme con el resultado de la elección? Basta con inventar una trama, una historia, basta con inventar un video, que hoy en día es tan sencillo, para poder desacreditar las elecciones. Entonces, con estos tres elementos que te estoy entregando, el cuarto además sería que el gobierno no ha demostrado que pueda garantizar el Estado de Derecho ni en la Plaza Baquedano, ni en la Araucanía, ni en una serie de situaciones donde ha ganado la violencia. Entonces, ¿por qué en este caso, en la custodia de las urnas, en esa noche de entre el 10 y el 11 de abril, va a poder garantizarlo? Entonces dicen, ¿por qué el gobierno se mete en problemas? Y en vez de eso, haber seguido con el voto a lo mejor anticipado, o incluso haber duplicado o triplicado los locales de votación, haber aumentado también los vocales de mesa, hacerlo un poquito más práctico, pero menos riesgoso. Bueno, aquí parece que tenemos algunas pequeñas diferencias, quizás son menores. Yo no veo ningún riesgo de incertidumbre en una elección como la que propone el gobierno, porque no solo las Fuerzas Armadas se quedarían custodiando las urnas, sino que se pueden quedar todos los que quieran, apoderados de todos los partidos, de todas las personas. Así que la idea de que en la oscuridad, en las tinieblas de la noche, una cábala de militares pudiera estar cambiando las urnas o alguna cosa así, no tiene sentido. No veo. El único riesgo de incertidumbre es el de la izquierda respecto al resultado, porque yo creo que tienen bastante incertidumbre respecto a si van a salir triunfantes como ellos pensaban, que era la razón de ser de todo lo que han hecho desde octubre hasta ahora. Y resulta que puede que uno de las vigas maestras de su revolución, que es cambiar la Constitución, resulta que no van a obtener suficientes votantes de su color político, de su sensibilidad. Así que si hay alguien que tiene riesgo de incertidumbre en la izquierda, y por eso que a ellos no les interesa mucho, por lo menos creo que así algunos piensan, que hay una votación masiva donde puede ejercer su efecto el electorado mayor especialmente, que es el que más se aleja de las concepciones revolucionarias, que es los que más se alejan del señor Quintana y su retroexcavadora. Y en cambio, una votación concentrada en un día, donde va a ir probablemente gente más joven, donde van a ir los militantes disciplinados los partidos, les da mayores opciones. Eso lo analicé ayer y creo que es un factor que vale la pena examinar. En cuanto a la legitimidad principalmente de una elección, aquí y en cualquier parte, es la cantidad de votantes que acuden a ella. Para ponerlo en extremo, en una elección que fueran 0 personas, no hay ninguna legitimidad, no hay resultado en primer lugar. O si fuera el 1%, ¿qué legitimidad tiene esa elección? El 100% es el que da máximo legitimidad a la razón de ser de las elecciones, en manifestar la opinión del público, que es el que tiene la soberanía. Así que la legitimidad pasa principalmente por la asistencia. Mira qué simple, pasa por la asistencia, por la cantidad de gente que vota. Eso le da legitimidad a cualquiera que sea el resultado. Así es que yo creo que
En esto tiene razón Guille, yo estoy con él en esto de que las Fuerzas Armadas perfectamente pueden hacerlo. Es un tema técnico, por último, cómo tú proteges las urnas, si quieres poner Fuerzas Armadas, si quieres pones también a las monjas clarisas, a los vocales, puedes poner a todo el mundo, a jueces. Sí, eso no es problema. La cuestión central aquí es cuánta gente vota y cuál va a ser el resultado. La izquierda creo que quiere que vote poca gente, va a ser mayoritariamente de las cortes demográficas más jóvenes, va a ser gente disciplinada que van a ser enviadas a votar por orden de partido. Y esa es la cuestión central para la izquierda. Y la cuestión central para el sistema es que asista mucha gente. Así que yo no veo qué problema. Ahora, lo decías tú de la elección anticipada. Yo no sé por qué falló eso, pero me parece que una elección vía digital, porque eso habría sido, ¿no? No. ¿Cómo habría sido? Bueno, no lo terminaron de desarrollar. Había complicaciones. No, eran urnas físicas, urnas físicas donde ciertas personas iban a poder asistir. Bueno, al final es lo mismo entonces, solo que en vez de estar 2 días pegados iban a estar separados. Pero en menor cantidad. Sí, mira, yo estoy de acuerdo en lo que dice que las Fuerzas Armadas son capaces. A mí no voy por el tema de las Fuerzas Armadas, sino que le mete ruido a la elección. Yo sé que el tema del número es importante, pero el número a veces... tú sabes perfectamente que los dictadores, como cuando las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela o la elección de Putin, los números son altísimos y salen después con el 80%, y son números que al final... la votación. Pero también inventan el volumen. Yo no lo noté específicamente, pero no tienen credibilidad. Lo que te quiero decir es que la elección chilena, uno de los quizás beneficios que tiene y por qué ha tenido también tanta aceptación de nosotros mismos, es que no tiene puntos ciegos. Todo se hace en el día y todo se hace a la vista de las personas. La votación se hace en el día, la urna se abre ahí frente a todos. Eso es lo perfecto, sin duda. Cosas se frente a todos y el resultado está en la noche. Pero, por ejemplo, las urnas van a quedar custodiadas en una sala donde no van a entrar los apoderados. Los apoderados quedan en los colegios electorales, pero las urnas quedan en salas donde afuera las custodia las Fuerzas Armadas. Pero al final el punto es que sí, puede salir bien, pero también puede salir mal. Y esa es la incertidumbre. No sé. Yo creo que está exagerando un poco, Nicole. Yo no veo que puede salir mal, francamente, salvo que haya un incendio y se quemaron las urnas. Eso podría ser. Pero no la noticia falsa, como lo explicaba. No creo que se produzcan incendios en todos los locales al mismo tiempo. Hay situaciones nuevas, está el tema de la pandemia, está el tema de lo grande que es la votación y otra cosa que no olvidemos, está el tema de lo importante que es esta elección, la más importante de Chile, esto es más importante que una elección presidencial y por lo tanto con mayor razón el tema de cuánta gente votó es esencial. Ahora, tú dices, hay votaciones en los países tiránicos donde gana el gobierno siempre por el 90%. Sí, pero ese es el porcentaje de los votos. No necesariamente equivale al 90% de la gente que haya asistido, al 90% de los electores. O si han asistido es ya en el contexto de una tiranía. Es muy distinto la situación chilena. Aquí no hay una tiranía. O sea, ese temor yo creo que no tiene mucho sustento. No creo que haya temor de que las urnas van a entrar unos fantasmas a cambiarlas en la noche. Van a estar cerradas probablemente con candados. Afuera van a estar los militares. Van a estar también los apoderados. Yo no veo qué puede pasar, honestamente. Francamente no veo qué conspiración podría haber para intervenir no solo en un local, sino que además estamos hablando de miles de locales. No me parece. Yo creo que aquí el tema principal de algunos de la izquierda es que temen una votación masiva, porque una votación masiva es la que más podría perjudicarlo. Eso es lo que ellos calculan. Lo dijo el propio Out la otra vez, cuando analizó el tema por la fragmentación de la izquierda en primer lugar. Pero, por supuesto, si tú llevas menos gente y son jóvenes y son gente de los partidos, tienes más chances de tener un buen resultado que si va todo el país, con todos estos viejos reaccionarios como yo, como tú, con toda la gente que se ha cambiado, que se dio vuelta la chaqueta porque se cabrearon con la revolución del señor, o el señor Florcita Motúa, o la señora Giles, o los tipos que están echando abajo la estatua. Han habido muchos cambios por bajo tierra que no salen en los titulares de la prensa y menos de la prensa de hoy día. Entonces, temen en la izquierda que en esta ocasión esto se manifieste abiertamente y abrumadoramente en una elección masiva. Temen encontrarse con un pastel como el que se encontraron esa noche de la elección de Sebastián Piñera. Acuérdate tú, yo estaba todavía en la televisión y me acuerdo que casi todos mis compañeros de trabajo eran todos, por supuesto, progresistas. No lo podían creer. Estaban tan convencidos que ganaban, estaban tan convencidos que todo el país era de izquierda. Se equivocaron.
Por eso mismo, si al final el factor que tú estás diciendo se suma a lo que yo digo, porque ese temor Bueno, que puede tener facciones de la izquierda, al final van a encontrar un argumento para poder también deslegitimar, y se hace muy fácil, como lo dije, inventando historias. Hoy en día tú no necesitas ni siquiera conocer la verdad. puede ser Basta que... con esta historia. Bueno, mira, eso es inevitable, que van a inventar historias como sea que tú hagas las elecciones. La izquierda va a inventar como sea, si pierden, van a inventar historias. Si fue toda la gente, eran electores falsos. Si va poca gente, era porque era poca gente. Si se quedan en la noche en las urnas es porque las cambió el fantasma en la ópera. Si no, es por esto, por otro. Y si ganan, todo va a estar bien. Todo va a estar perfecto. Hemos dado una vez más una lección de democracia al mundo. Eso está claro como el agua. Entonces, si se trata de impedir eso, de que todo el mundo esté conforme con el procedimiento, estamos pidiendo un imposible, porque la izquierda no va a encontrar jamás, salvo que ganen. Ahí sí, ahí sí. Ahí van a decir, el pueblo ha hablado, la calle nos ha escuchado. Si pierden, van a decir que hubo dolo, o los fascistas pobres. No, se van a volver locos. Se van a volver locos, y yo creo que se van a volver locos, Nicole. Se van a volver locos porque veo venir un Waterloo para la izquierda en estas elecciones. Y por eso que hay algunos que quieren, como conté ayer, echar abajo la estatua definitivamente el viernes, mañana, para generar un clima distinto. Yo no sé si esa historia es verdadera o falsa, ¿no? La conté diciendo yo mismo, lo pongo en condicional. Pero no me extrañaría, ¿eh? Y además mis fuentes no son cualquier persona las que me llaman para contarme cosas. No, créanme que no. Créanme que no. Déjame sumarle, y esta es la parte política quizás más jocosa de lo que fue la discusión en comisión mixta ayer, donde le dieron el pase a esta nueva discusión por los 2 días, porque no solamente se discutió eso, sino que unos diputados, principalmente el diputado del Partido Socialista Luis Rocaful, aprovecharon para incluir una indicación que ayudaría a reinstalar principalmente 2 candidaturas, pero hay más, que fueron rechazadas por el Tricel. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver la discusión de ampliar la votación por 2 días a instalar en esa misma discusión una indicación para que el alcalde de Renca, Claudio Castro, y la candidata de la UDI por San Bernardo, Amparo García, puedan volver a competir en las elecciones de alcalde? Ambas candidaturas rechazadas y rectificadas por el Tricel. Pero lo curioso además, como uno vio la discusión, es interesante no solamente el final, sino que la manera en que discutieron, que hubo parlamentarios que incluso trataron de poner indicaciones para disminuir, ¿no? Yo no sé si eliminar es la palabra, pero disminuir esta limitación que puso esta ley aprobada y ejecutada de la prohibición de la reelección. Varios hablaban de la injusticia, porque tú sabes que siempre esto es justicia como divina, de candidatos que producto de esa ley que impide la reelección no podían ir nuevamente a elección. Y se empezó a discutir eso ayer. Sí, yo invito, cuando tengan tiempo y tengan paciencia, a nuestros auditores a que vean cómo discuten, porque ahí uno ve cómo sale esa piel política que tienen donde no tienen descaro. Y mira, así es como vamos a ver en qué termina esto, porque hay muchas candidaturas que fueron rechazadas y esta indicación podría abrir una puerta, a casi un mes de la elección, una puerta infinita. Bueno, ayer yo mencionaba, hacía una diferencia entre astucia y inteligencia, ¿no es cierto? Creo, si tuviste el programa te acordarás que dije que la astucia es la forma más baja de inteligencia. Es la astucia de lo que aquí llamamos el vivito, el hueón vivito, el que te vende una docena de frutas pero te puso 11 en el paquete. Eso es típico de esta gente. Son pencas, son lo que son nomás y realmente no vale la pena. Se creen muy inteligentes. Yo conocí desde que era joven a gente de esa catadura política. Me acuerdo uno que se jactaba que había cambiado el mecanismo electoral en una elección de alumnos en un colegio grande de Santiago, y entonces había ganado su sector gracias a la indicación de último minuto de él, y andaba pavoneando, se creía un genio de la política, y era un pobre infeliz nomás, que simplemente tuvo una idea astutina. Es el tipo de ideas astutinas que terminan por demolerlo todo, por derribar los negocios, por derribar las empresas, por derribarlo todo, son esas astucias menores. La gente esa que se cree lista son realmente los más estúpidos de todo. Y
pero como todos, como casi todos son más o menos de la misma catadura, de repente les resulta. Voy ahora a otro bloque, estimados amigos. Acuérdense las clases en abril que parten en espacioajedrez.com para alumnos de cualquier tipo, chicos, grandes, menores, adultos, viejos, cabritos, jugadores principiantes que apenas saben mover las piezas, jugadores que ya con más experimentados, de todo, en espacioajedrez.com. Las clases empiezan en abril, duran 4 meses, 2 sesiones a la semana, 20 lucas al mes, nada. Súper entretenido, súper bueno para los niños. Ahí mismo ustedes pueden también adquirir en espacioajedrez.com los productos que están viendo, supongo que a mi derecha, la caja y el reloj digital. Y para las diligencias notariales, Nicole, nunca más instalen una notaría como la otra vez o no sé cuántas horas. Notarios, nunca más. Notariospress.cl, donde prácticamente lo hace todo en el computador en su casa, manda esa información a notariospress.cl y ellos lo llaman a firmar cuando está todo listo. O sea, usted va a la notaría y no tiene que estar sentándose en un banco de madera, esperar que lo atienda un tipo en una máquina de escribir. Usted firma lo que ya está todo listo, 3, 4, 5 minutos. Yo lo he probado ya 2 veces y así funciona. Notariospress.cl. Y para los señores empresarios y empresarias y empresaries, ya no sé ni cómo hablar en este país, tú sabes que censuraron un mono animado en Estados Unidos, han llegado a ese extremo, así increíble. Bueno, un mono animado. Después te voy a contar cuál era. Controller. Si usted quiere tener su empresa funcionando bien, sin problemas que a veces se noten y a veces no, en su sección de gestión, póngase en contacto con Controller en los teléfonos o direcciones que aparecen a mi izquierda y a mi derecha, ya no sé dónde. Y estos expertos que trabajaron 20 años en empresas internacionales van a examinar su empresa y van a encontrar al tiro si tiene problema en ese sector y le van a dar la receta. Ellos tienen planes para hacer este ejercicio en empresas pequeñas, medianas o grandes. No pierda más tiempo. Estamos hablando de una empresa que no funciona al 100%, podía más o menos patalear antes, ya no. Hoy en día, si usted no es 100% eficiente, you are dead, you are done. Y miclimo.com, el mejor sistema de climatización que existe en este país, premiado 2 veces por su innovación. Y apúrense en ponerse en contacto con miclimo.com porque si no, la cola de gente que está pidiendo lo mismo es más larga y usted se va a demorar más y usted va a perder todo este placer que da vivir en el clima que uno quiere. ¿Saben qué temperatura tengo aquí en este momento en mi casa? 18, que es la temperatura que me gusta a mí. Al borde del frío. Así me conservo frío como viejo que soy. Me conservo mejor, dicen. Así es que eso, miclimo.com. Y vuelvo con... Me quedan unas pocas cosas más, pero las diremos en unos minutitos. Vuelvo con Nicole, pues. Nicole, ¿qué tiene usted? Sí, oye, quiero ir comentando algunas otras cositas que fueron saltando en el día. Hoy en la mañana leí en un diario una carta al director con respecto a la situación de un caballero de 70 años cuya señora cayó en el hospital, en la clínica, producto de tener COVID positivo, estuvo internada. Y como tuvo COVID positivo, lo fueron... Desde la Seremi lo fueron a ver a la casa a preguntar por esta persona que tenía COVID positivo y que debía estar en cuarentena. Y el caballero responde, no está acá en la casa porque está hospitalizada por COVID. Y no encontraron nada mejor desde la Seremi que pasarle un sumario sanitario. Tú sabes que el sumario sanitario son bastante caros, ascienden alrededor de 2,5 millones o 3 millones dependiendo de la situación. Y el caballero le explica al funcionario de Seremi que fue a su hogar que cómo va a estar en cuarentena si la persona está hospitalizada, pero le pasan el sumario sanitario igual. Y ha tenido que apelar producto de esta irracionalidad. Pero lo más curioso es la respuesta de la Seremi hoy, que pide disculpas, pero el argumento que da pasa a ser... Cuando uno habla de, funcionario público. La autoridad sanitaria, que es Paula Labra, se disculpó y dice, nosotros en realidad le pasamos este sumario sanitario a las personas cuando no están en su hogar y en este caso esa persona no estaba. Por lo tanto, quiso decir que el sumario estaba bien pasado. Por supuesto que esta persona pudo apelar, además se involucró directamente en la Seremi y no le pasaron la multa. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque llevo recabando varias opiniones de personas con respecto a la actitud que tienen los funcionarios de Seremi al
cursar sumarios sanitarios. Por ejemplo, han pasado ridiculeces. Una conocida mía estaba en el aeropuerto y había una zona donde se podía comprar una agua, una bebida, y en ese lugar tú te puedes bajar la mascarilla. Y después de tomar un agua, se le acerca una persona también de la Seremi y le dice, le voy a cursar un parte sanitario. Y le pregunta, ¿por qué? Porque usted tuvo la mascarilla abajo más tiempo del debido. Entonces le dice, ¿pero cómo tomo el agua entonces? Bueno, usted tiene que subir y bajarse la mascarilla. Bueno, te puedo seguir contando esas situaciones absurdas, pero al final el punto que quiero hacer acá, y es en parte también cuando hablo de estos poderes que tienen ciertas instituciones hoy, que a mí me parece que ha sembrado un camino que a mí en lo personal, del punto de vista de la protección de las libertades de las personas, no me gusta. Yo siempre me he preguntado por qué la Seremi tiene la autoridad para poder ir a tu hogar, que a mí me parece que es una invasión. ¿Por qué, en qué minuto la Seremi tiene atribuciones para dirigirse directamente a las personas? La Seremi, estoy hablando no directamente de quién la dirige, me refiero a la institución completa. De cuándo ellos han estado preparados para poder interactuar con personas, ciudadanos comunes y corrientes, para cursar estos famosos sumarios sanitarios, cuando la labor y la función principal de la Seremi en general tiene que ver con instituciones, restaurantes y otros lugares para poder ver si cumplen las normas por las cuales ellos operan. Y entonces han pasado una serie de arbitrariedades que a mí me parece que no deben dejarse pasar desde el punto de vista de la ciudadanía. En algunos casos, por ejemplo, cuando han ido a visitar a personas para chequear si están en cuarentena, han tenido acoso de varios días. Hay otras personas que se han librado y que no los van a visitar. Yo no sé si tienen tantas atribuciones y en qué minuto tienen esa atribución. A mí me parece que por lo menos hay que cuestionarlo y por lo menos hay que levantar la voz con respecto a de qué manera y cuándo se cursan estos sumarios, porque han ido aumentando la cantidad de sumarios que pasan y por detalles que, así como los que te comenté, detalles que te parecerían aún más ilógicos. Bueno, pero eso no tiene vuelta. Un funcionario burocrático de cualquier institución, un funcionario menor, que no es precisamente un genio deslumbrante, tampoco lo son los subjefes, en las burocracias abunda simplemente la medianía, como en todas las cosas humanas, anda a darle poder tú a un funcionario menor. Uno lo vive en tiempos normales, frente a una ventanilla, frente a un mesón, con alguien que maneja tus cosas, que te puede dar o no dar un papel, que te puede joder o no joder la vida, y con qué deleite estas personas que nunca han sido nada en la vida, que no tienen poder, que no le han ganado a nadie, digamos las cosas de frentón, en ese momento tienen poder sobre ti, y lo disfrutan. Y no son muy inteligentes necesariamente, y no entienden razones. ¿Cómo va a estar aquí mi señora si está en el hospital? Ah, no, pero igual no está en casa. Entonces, bueno, la propia señora Labra, o sea, jefa de una institución, estamos más arriba, hace ese argumento. Entonces, mira, el único consuelo es que esto se ve en todas partes del mundo porque es la naturaleza humana. El buen criterio, el sentido común, el ser razonable, no abunda en absoluto. Es súper escaso. Es súper escaso en todo país, en toda institución, incluso mira, yo que leo tanta literatura militar te puedo decir que en situaciones de vida o muerte necesariamente, la cantidad de estupideces que se hacen por imbéciles, que incluso de los niveles más altos para abajo, que cuestan vidas, es increíble. Y tú dices, ¿pero cómo? Bueno, así estamos hechos los seres humanos. O sea, la inteligencia promedio humana es bastante baja. Yo lo digo... Sí, simplemente, es baja. Sí, todo lo que nos rodea, esta civilización de la cual hablamos hoy, es el resultado del 1 por 1000 de gente que creó cosas y las inventó y las desarrolló. El resto somos simplemente animales domesticados, que aprendimos a usar el auto, pero no podríamos construir ni una carretera, que aprendimos a usar el computador, pero no podríamos fabricar ni un abaco. Esa es la realidad. Entonces, en situaciones como estas extraordinarias, donde por lo menos no hay una rutina, un reglamento que por último disimula las pocas habilidades de las personas que tienen que recitar, por así decirlo, un poema ya escrito, en situaciones como esta es donde se revela en toda su belleza y su grandeza la enorme dimensión de aquello que mi padre siempre decía: si los huevones volaran, Fernando, jamás veríamos la luz del sol.
Claro, al que le toque la volá, que se la ponga. Eso desde el punto de vista de la naturaleza del ser humano, pero yo me estoy yendo un poco más hacia la naturaleza de lo que es el poder. ¿Y por qué lo digo? Porque el Senado hoy inició la discusión de la extensión del estado de catástrofe y salieron antes de esto el Frente Amplio, el Partido Comunista, a discutir un poco con respecto a la efectividad del toque de queda, pero eso no les gusta por otras razones. Y yo me preguntaba, bueno, ¿dónde están los políticos? Que yo no estoy diciendo que hay que rechazar el estado de catástrofe y tampoco estoy diciendo que no hay que darle al gobierno la capacidad para que pueda tomar unas mínimas medidas con respecto a la pandemia, pero yo digo, ¿dónde están los políticos en esta oportunidad, que se abrió la oportunidad? Porque justamente están discutiendo acerca de cómo le amplían los poderes al gobierno y al Estado. ¿Cómo no hay ni uno que se levante por lo menos a discutir con respecto a la limitación del poder de las personas? Y cuando doy el ejemplo de la Seremi, es precisamente por eso, porque cuando caemos en manos de los poderes del Estado, los ciudadanos no podemos hacer nada. Y en estas situaciones de excepción constitucional y de ampliación de poderes es donde más nos vemos limitados en nuestras libertades y donde más nos vemos sometidos a situaciones arbitrarias. Entonces, yo creo que es impresionante que ningún diputado, ningún senador haya levantado ese tema y solo han discutido con respecto al toque de queda porque les molesta para algunas situaciones puntuales. Incluso con Isquia Siches del Colegio Médico diciendo no hay ningún estudio serio que diga la efectividad del toque de queda, cuando se trata de no avalar esas cosas cuando no le conviene. Pero el punto es que me parece que lo que hay que discutir acá es precisamente este punto que estoy haciendo yo, que tiene que ver con que cuando se le entregan poderes excepcionales al Estado, empieza la discrecionalidad y nosotros, los ciudadanos y los contribuyentes, es muy poco lo que podemos hacer y quedamos sometidos a la voluntariedad de ese funcionario público que tú muy bien describiste, que está feliz con el poder que le otorgaron y que puede hacer lo que quiera contigo. Entonces me parece que eso debería estar discutiendo el Senado hoy, de cómo nos protegemos nosotros. La pandemia va a pasar y mucha gente que sabe mi opinión me dice, pero Nicole, no sea exagerada, la pandemia va a pasar, las cuarentenas van a pasar. Pero yo creo que se está sembrando un terreno antidemocrático que a mí en lo personal no me gusta. Bueno, imagínate cómo sería esto si gobernara a la izquierda, donde además quieren determinar qué puedes escribir, qué palabras usar, te castiga si escribes algo positivo el régimen de Pinochet, por ejemplo, pero el día de mañana puede ser otros 100.000 temas, cómo te dirigiste a una mujer, la película que se filmó en 1935, un mono animado en Estados Unidos ahora está en telejuicio, unos libros para niños. O sea, imagínate que le das poder ahora a esta cáfila de fanáticos ignorantes y resentidos que quieren imponer su patética, paupérrima visión del mundo. Imagínate a esos funcionarios abusivos que por último se mueven dentro de cierto rango. Imagínate los convertidos ya no en el tipo del mesón que te niega un papel o que te pide otro papel o que te quiere pasar una multa porque te demoraste un segundo más, te demoraste en subirte esta ya no es una máscara, yo la veo como una mordaza. Imagínate los ubicados arriba, gente como ellos, porque son de la misma textura mental, gente como los que todos conocemos de la izquierda, de la misma textura mental de esos personajes menores que andan circulando. Bueno, imagínate ese mundo. Por eso que la gente de esas sociedades salen arrancando si pueden, pues. Sí, es muy simple. El último bloque comercial, estimado amigo, y entre paréntesis estaba viendo una noticia que recién llegó acá a mi computador, a uno de mis viejos computadores que estoy tratando de arreglar, de que hay 10.000 casos en Santiago nuevos. Se está dando exactamente todo lo que anuncié que iba a pasar con la segunda ola, cuando viene el ciclo del relajo y la Lavoclub, estimado amigo, el mejor detergente para la ropa y para la loza se llama Lavoclub. Tiene un montón de ventajas el producto mismo. El contenedor en que viene el envase, son envases grandes, el de la ropa 10 litros, el de la vajilla 3 litros o 6. Si usted le echa 3 litros al concentrado, se convierte en 6. Le van a faltar frascos para guardar el detergente. Y además se lo llevan y se lo reponen todo el tiempo en su casa. Nada mejor que eso, Lavoclub. Y no olvide que hay un suavizante para la ropa también. Le venden un suavizante en 3 aromas distintos. Y para aprender inglés, lo digo al final, pero eso no significa que sea lo menos importante. Last but not least, como dicen los gringos, entrena inglés. A propósito de escopeta.
un curso que realmente funciona. Yo conozco cursos de idiomas, porque a mí los idiomas me interesan. He conocido cursos de distintos idiomas que uno no aprende a decir ni buenos días. Estos uno aprende realmente inglés muy bien, muy rápido y se le queda a uno, no se le olvida en 5 minutos. Entrenainglés.cl, entre ahí y contrate un curso online. Los cursos los está dando online y son súper buenos. Créanme, se lo doy firmado, garantizado por Fernando Villegas. No sé si vale algo mi garantía, pero en fin, ahí vamos a ver si vale. Yo creo que sí. Bueno, pero oye, sí. yo no tenía este tema, pero a propósito que mencionaste la cantidad de contagiados, y solo para plantearlo, porque la idea es dar vuelta a las cosas y mirarlas o proponer de otra manera. Yo sé que Chile ha sido catalogado ayer como líder mundial en porcentaje de población vacunada en los últimos 7 días. Estamos en el 6º lugar mundial de las naciones con mayor vacunación. Bueno, hemos estado liderando los procesos de vacunación y yo, después de leer la donación que hizo el presidente Piñera y el gobierno chileno a Ecuador y Paraguay de 40.000 unidades, 20 y 20, algo así fue la distribución, diciendo el presidente además que las dosis en Chile están totalmente aseguradas. Entonces, ¿Aló? sobre todo considerando que hasta el minuto me escucháis, ¿cierto? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Considerando que hay celeridad por vacunar, considerando que las dosis están aseguradas, según lo que dice el gobierno, y considerando además que son 2 dosis, prácticamente todos los tipos de vacunas que están funcionando, que es la Pfizer y la Sinovac, ¿por qué seguir estructurando la vacunación en grupos prioritarios de una manera que lo hace más lento? Yo sé que hemos sido eficientes, no quiero criticar el sistema. Lo que quiero plantear acá es que si estando las dosis aseguradas, no tendrían por qué haber grupos prioritarios, excepto estableciendo un orden para que no haya aglomeración en filas de vacunatorio, para darle prioridad a los adultos mayores. Eso se entiende. Eso es. Pero lo que no se entiende es que una persona, porque además esto es voluntario, lo que no se entiende es que una persona que se quiere vacunar no puede ir a vacunarse cuando tenga tiempo de vacunarse y no esperar a lo mejor su semana en abril. Yo esto lo estoy planteando solo desde el punto de vista de que al principio, en el verano, hubo por ejemplo, gente que acompañaba al adulto mayor de 90 o al adulto mayor de 80. Voy a poner cualquier caso, una enfermera, que a lo mejor esa enfermera tenía 60. Y esa enfermera que acompañaba al adulto mayor la vacunaban. O el hijo que acompañaba al adulto mayor lo vacunaban. Y empezaron a surgir estas noticias, fue justo en el contexto de estas vacunaciones VIP de Argentina y de otros países, porque ocurrió en otros países, que hablaban de la gente saltándose la fila. Y yo, leyendo bien, no consideraba que eso había sido un punto como lo ocurrió en Argentina y en otros países de saltarse la fila. A mí me pareció que eso fue eficiencia. Como estos voluntarios, si la persona ya estaba ahí, y entendiendo que las dosis están aseguradas, ¿por qué no vacunarlo? Entonces, creo que todavía hay un margen y un espacio para poder acelerar la vacunación y no estratificarlo tanto. Por ejemplo, esta semana, solo las personas con comorbilidad entre 50 y 60 se van a vacunar. Yo creo que se podría avanzar más rápido ampliando el espectro. Pero es que yo creo que si tú tienes 30 años y acompañas a tu abuelita 90 y pides que te vacunen, te van a vacunar. Ahora. No lo están haciendo. Estas cosas tienen un tiempo histórico también. No es lo mismo ahora que cuando empezó. No habían millones de vacunas disponibles, sino que estaban empezando a llegar. Luego estaba el tema de las urgencias. Obviamente que vacunar primero a los más viejos que se podían morir si se enfermaban, aunque en realidad la tasa de mortalidad tampoco es tan alta como eso, pero en fin, son los que tienen más riesgo. En ese momento era razonable, estableciéndolo como norma, lo cual no significa en concreto de que si tú ibas, yo no sé si habrá pasado, y decías, bueno, estoy aquí, ya porque no me vacunan, no te vayan a vacunar, salvo si todavía habían muy pocas dosis en comparación con la cantidad de gente. Yo creo que esto tiene que ver con la relación entre los stocks disponibles, la cantidad de gente vacunada, o sea, el tiempo. El tiempo es una variable que hay que siempre considerar en estas cuestiones. Lo que era razonable en un momento deja de serlo después y viceversa. Entonces, yo, por ejemplo, tengo 72 años, me pudiera haber vacunado hace rato, todavía no me he vacunado. Pero yo sé que si voy
y están vacunando a gente de 50 en este momento o lo que sea, me van a vacunar, por supuesto, me van a vacunar, pues estoy ahí ya, y ahora ya no hay un tema de que hay solamente 100.000 o 200.000 o 400.000 vacunas, están llegando millones de vacunas. Entonces, las cosas cambian. Por otro lado, si no se pone esa norma, efectivamente se podría producir un taco de gente, se podría producir una situación bien pelotuda en el sentido de que estás poniendo una vacuna para evitar los contagios, resulta que llevas a millones de personas a un lugar chico, como es un vacunatorio, y entonces generas un montón de contagios. A mí me parece que estuvo bien que se tomaran estos predicamentos así por turnos de edad, que tienen estas fricciones a veces generadas por la tontería de alguien que está ahí, que aplica las cosas como el de esa persona que mencionabas tú, que fue una casa de alguien, etcétera. Por supuesto, siempre esas cosas puntualmente, pero tomado desde el punto de vista de políticas globales, yo creo que ha sido impecable el proceso tal como ha sido llevado. Y uno de estos días, cuando ya pueda caminar bien, voy a ir aquí cerquita a mi casa a ver qué pasa. Cuando diga, aquí estoy yo, el Villegas, tengo 72, no me he vacunado, me vacunan. Si no me vacunan, te van a vacunar. Cuento. ¿Ah? Te van a vacunar porque te van a catalogar como rezagado. Sí, claro, así que por supuesto. vas a tener ahora, pero yo creo que si fuera al revés, si yo tuviera 22 años... Ahora no te están vacunando si tú vas. Si tú tienes fuera 22 años, capaz que me dijeran, ¿sabe qué más? No, pues espere su turno porque todavía quedan un montón de gente mayor. Y yo lo encontraría razonable. Ahora, si yo tengo no 22, sino que tengo 62, ya no sería tan razonable que me echen por un lado porque estoy más o menos cercano. El problema es que no siempre hay en los lugares, digamos, donde se ejecutan las acciones que han sido planeadas en un pizarrón. No siempre hay una persona que tenga criterio para saber doblar un poquito e interpretar las normas. Y tenemos entonces o los que se las saltan de frentón, que cometen un delito o una infracción, y los que se apegan a la letra de la ley, que son mensos simplemente. Pero tenéis que elegir entre los dos males. Yo prefiero el mal del menso, porque por último eso me garantiza que hay una norma que se está ejecutando, aunque sea con un rigor excesivo a veces. Es una cuestión de cuál es el mal menor, al final de cuentas. Ahora, quiero el mal menor, simplemente que nos vamos, ¿ya? Solo decir que yo no estaba criticando, porque creo que uno de los grandes éxitos... Yo tampoco te estaba criticando a ti. Yo estoy hablando puntualmente de la realidad de hoy en cuanto a la eficiencia de la vacunación y producto del aumento de los contagios. Yo sé, yo no te estaba criticando, yo comento, yo no critico a nadie, soy un hombre que jamás critica a nadie. Bueno, no, yo lo digo. Yo no critico tanto a las personas. Yo, como decía ese cura, yo odio el pecado, no al pecador. Yo odio la estupidez, no al estúpido. Al estúpido le tengo también lástima, digamos, porque ¿qué culpa tiene? Si uno nace tonto o no, nomás, pues no tiene vuelta la cuestión. Y muchos nacemos tontos, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos remedio. Bueno, estimada Nicole, fue un placer trabajar contigo. Mañana vamos a saber qué pasó con los monumentos nacionales y me tocará comentarlo solito. Ahora, si tú quieres participar, yo encantado, te abro un espacio. El espacio está siempre disponible para ti, más allá del horario de trabajo, digámoslo así. Y bueno, eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención y no olviden que ya ahora sí que de frentón prácticamente están agotados mis libros de insurrección. Ya quedan muy poco. Ayer se llevaron las últimas cajas ya prácticamente y se van muy rápido. Se van 2 o 3 cajas al día. Se está vendiendo como pan caliente mi libro. Gracias. Me preguntaron gracias, dónde señor. ¿A qué mail te escriben? Me han preguntado por Twitter. Si te quieren comentar algo del libro, ¿a dónde te escriben? Contacto@elvillegas.cl. Eso es. Perfecto. Y yo no los puedo contestar todos los mails, como he dicho 1000 veces, porque son muchos. Y si los contestara todos, no podría hacer este programa ni nada más que contestar mail. El libro está disponible todavía, pero quedan recontra poco y ya les vamos a ir avisando, estimados amigos, de novedades que tenemos acá en este programa. Desde luego, pronto les vamos a decir cómo se va a poder adquirir cuando esté empezando a hacerse, porque todavía estamos en la fase pretécnica, el libro sobre Valparaíso, y otro que no va a tener nada que ver con política, que tiene que ver con otra cosa que creo que los va a divertir mucho a ustedes. Yo soy ya un experto en eso, que es la vejez. Ustedes comprenderán que tengo alguna autoridad para hablar de ese tema. Sobre todo mirando mi ficha de salud. ¿Qué ángulo? Cada vez más negativa. ¿Desde qué ángulo va a ser un
un catálogo de remedios. Ángulo ¿Qué va a hacer? de mi sentido del humor negro de siempre nomás, po. ¿Qué quería? Ya, eso sería todo, estimado amigo. Gracias, Nicole, por tu presencia y nos estamos viendo todos. Y ahora procedo a apagar esta cuestión aquí.